Buenos días, una nueva emisión del grano del sistema. Las cosas se están poniendo más o menos pesaditas. Vamos a empezar acá con lo que es el tema del día, ¿no? Que es el tema del tarifazo. El gobierno corre contra el reloj de la demanda de la demorada audiencia pública para instalar en la gente que el eje de la factura de gas bloqueada judicialmente es ahorrar consumo e importaciones y reducir los subsidios fiscales que provocan inflación. Le teme a que se cuele en la agenda el cuestionamiento por la segmentación de las tarifas y el acuerdo con Chevron, dos de las eventuales claves de gran negocio futuro subyacente del tarifazo, que es la inversión en vaca muerta. Luego del subsidio fiscal distribuido en todos estos años a través de rentas generales y emisión, la tarifa carga las 3/4 partes de esa transferencia en las espaldas de los 8 millones de usuarios de la red, de las que sucesivamente se encuadró 1.500.000 en la tarifa social. Así las petroleras embolsan un subsidio antes proveniente del Estado y ahora de los particulares, valga la diferencia, que un prestigioso economista especializado en energía como Arieto Guadañez calcula en 5.000 millones de dólares. Si se hubiese apelado a los balances presentados por YPF, que extrae del subsuelo más del 30% del gas natural, ante la Security and Exchange Commission de Nueva York, quedaría al descubierto que el costo de producción promedio por millón de BTU en todas las cuencas productivas fue de 1.9 dólares, el cual, frente a los 5 dólares por millón de BTU promedio para las empresas que comenzó a regir desde el 1 de abril, representaría una ganancia de más del 150% sobre los costos reales de producción, oficialmente reconocidos por la estatal. El eje tributario grimido por el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, para argumentar que aún después del tarifazo la energía seguía estando varias veces más barata acá que en Chile, omitió que en el país trasandino la presión tributaria es del 20% del PBI y en Colombia, México y Estados Unidos del 26%, en tanto que en la Argentina, tomando los impuestos provinciales y municipales, llega al 40%, y que el gasoil cuesta en Chile la mitad que de este lado de la cordillera. La diferencia en contra de las naftas promedio del 50%, 80 centavos contra 1,20 de dólar. La gran apuesta del gobierno es a que esta vez se decidan invertir en vaca muerta, donde el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, Ernesto López Sanadón, estimó que se requiere un capital de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para explotarlo. Ya les había cumplido modificando en forma favorable el ingreso de capitales del exterior. Les levantaron las restricciones para girar dividendos a las casas matrices y eliminaron el tipo de cambio desdoblado. Faltaban las tarifas y en eso están. Así les redondearía las exigencias que se anteponen a cualquier inversión, como seguridad jurídica, costos energéticos y laborales, presión tributaria y costo financiero. De ahí que se diga que si hay algo que a Macri elude hoy es someter al debate del público el contrato con Chevron, suscrito en secreto durante la administración de Cristina Kirchner, y que la justicia obligó a abrir en aras de la seguridad jurídica y la segmentación de las facturas que emitió Metrogas, que desde hace 3 años controla YPF, tras haber adquirido la mayoría accionaria a BP-BG. Los subsidios engordan vía déficit fiscal las ganancias empresarias, preservando los efectos sobre los consumidores. Pero los subsidios los recibían las empresas y no las transformaban en inversión frente a la pasividad cómplice de organismos reguladores. Hoy el objetivo es que la renta salga de los consumidores, pero sigue sin discutirse el tema de la falta de inversión en el sector energético. Las generadoras térmicas alimentadas a gas natural son la principal fuente de generación de electricidad en Argentina. La capacidad instalada en 2006 era de 24.046 MW.9. Para 2015, por las inversiones estatales en el sector de la capacidad se elevó a 33.141 MW.10,
Contra lo que hizo el gobierno, a 9 años la generación de electricidad aumentó un 40%, y todo esfuerzo estatal. Respecto del gas y petróleo, nada dispone de por qué están cerrados 300 pozos en Salta, y tampoco de qué atraso tarifario se quejan, cuando el barril de petróleo extraído se pagó $70, cuando el precio internacional era de $30. De esto hablamos en un programa. Esto es un arreglo que llegaron con el gobierno de Kirchner, pero en el gobierno de Macri se le volvió a aumentar. Cuando hubo el primer paro en Comodoro Rivadavia de los petroleros, el gobierno seguido les aumentó 10 o $12 más el barril. Acá se paga $70 el barril, el país paga $70 el barril, que internacionalmente está a 30. Yo que sé si los pozos cerrados de YPF en Salta no viven por eso. A mí me conviene traer petróleo de Arabia Saudita a $30 el barril, ponerlo acá que me pagan 70 y guardarme los pozos de Salta para cuando el petróleo esté $100 el barril. Seguimos una política colonial de extracción de recursos naturales cuyo subsidio a las petroleras ni siquiera se pone en la mesa de discusión. Y siguiendo más o menos con este tema, vamos a dar 4 o 5 ejemplos de lo que es el coloniaje. Coloniaje actual, no de hace 200 años, hoy. Wall Street está al mando de la Argentina. Tituló la agencia Bloomberg el 8 de marzo pasado. No exageraba. A la devaluación, el sistemático endeudamiento externo y la complacencia con los fondos buitres se sumó hace unos días la decisión del Banco Central de permitir la fuga de capitales sin restricciones. Esta decisión del Banco Central pasó desapercibida. Quedó asentada en la comunicación A6011, cuyo punto 4 dispone: los residentes en el país podrán acceder al mercado local de cambio sin límite de montos para la compra de moneda extranjera, para la realización de aportes y o compra de participaciones en empresas que califiquen como inversiones directas en el exterior. En criollo, una persona o empresa puede hoy comprar todos los dólares que desee para invertir en el exterior. Segundo caso. El ministro de Energía argentino, Juan José Aranguren, estará en Chile durante algunas horas este jueves, participando del primer encuentro chileno-argentino sobre integración energética. Está previsto un encuentro con su par chileno, Máximo Pacheco, que presentará una propuesta de la Barrick Gold para interconectar el sistema eléctrico argentino con el chileno, a través de una línea de alta tensión que quedó trunca por la suspensión de Pascua Lama. El proyecto surge a raíz de una línea, a partir de una línea que construyó la minera para abastecer el proyecto binacional Pascua Lama en la región de Atacama, que hoy está postergada y sin futuro claro. Es decir, en Atacama, en Chile, y nosotros vamos a mandar energía de acá. Y acá nos están diciendo que ahorremos energía. Seguimos con el coloniaje. El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un mega basurero minero del lado argentino. Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería Trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Mineral Sociedad Anónima, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio argentino. Entre 2007 y 2012 la empresa arrojó unos 55 millones de toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicados en Caningasta, San Juan, en la mina Alpachón que explota la firma suiza Glencore. La firma suiza Glencore, estos son geniales, ¿no? Porque uno cuando entra a Suiza son los paladines de la ecología, igual que los canadienses con la Barrick, pero después cuando salen de ahí son piratas como todos, ¿eh? Sigamos con el coloniaje. Lewis planea explotar energía a Chile de Lago Escondido. Espera el resultado de la licitación de energías renovables para garantizarse un precio que le permita recuperar la inversión en una década con la entrega de la producción al Bolsón. Pero si no entrara en el cupo, el presidente de la compañía, Nicolás Van Dittmar, reveló de Bariloche la intención de exportar la electricidad a Chile entre otras alternativas. Acá ellos hacen lo que quieren. Seguimos con el coloniaje. Presentaron los nuevos procedimientos para recibir envíos desde el exterior con servicio puerta a puerta. Acá quiero hacer un comentario. Esto está armado por varios objetivos. Ideal para fugar divisas, para lavado de dinero.
Aunque les parezca que es imposible por los volúmenes, en la frontera los pasantes van con 5 kilos de azúcar y al final del día le pasaron 1 tonelada. El contrabando de hormiga es fundamental. Que han entrado a sacar todos los días un poquito de plata con esos envíos de puerta a puerta. Pero otro objetivo es un paso más para ir terminando con la industria nacional. Acá el único que se perjudica es quien se queda sin trabajo. Nadie se queje por la inseguridad. Los delincuentes de hoy son el producto de los modelos de destrucción de empleos montados por Martínez Dios y Cavallo. En 1995 la desocupación era del 5% y destrucción de la renta 50 y 50, cuando empezó la primera plata dulce. Compren elementos para usar dentro de la casa, porque afuera se los roban. Y no se quejen porque con la indolencia están fomentando la miseria. Lo que sucede es que peticionar a las autoridades por la presión impositiva, el mal gasto público o que se investigue la intermediación parasitaria significa tomar una decisión. Y los argentinos, la única que toman es medirse el grillete. Sigamos. Los industriales jóvenes advierten sobre la primarización de la economía. Cadenas de valor como la textil o la producción de carne acorraladas por la apertura comercial y la suba de las materias primas. Mientras los productores de soja quieren certeza sobre la anunciada reducción del otro 5% de retenciones, a los industriales les preocupa el futuro de cultivos como el algodón, el trigo y la accesibilidad al maíz, claves para la agroindustria local. Es que ni a los lecheros, ni a los polleros, ni a los porcinos, ni a los feedlot les cierran los números por el aumento de los insumos, especialmente el maíz, que subió por la devaluación y la quita retenciones y los combustibles. La cadena del trigo, que incluye a los harineros como a toda la industria de la panificación, también está preocupada por el precio del trigo. El gran enigma es cuál va a ser la matriz productiva para los próximos años. Fuera del maíz y la soja, uno se pregunta cuál es la política de incentivo para los demás productos del campo, se preguntó Emilio Abrán. Y la industria textil no tiene certezas acerca de la futura campaña del algodón. Sin algodón en hilaterías del norte del país no están en condiciones de importar la materia prima del Mato Grosso. En este último caso el problema no es tanto el precio sino la escasez. No podemos quedar primarizados en los cultivos y nada más, porque tenés otras cadenas de valor de las que dependen los grandes centros urbanos como el textil, agrega Lal, sobre una cadena de valor que absorbe 2 millones de trabajadores, en especial en el Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Buenos Aires. No puede ser que entre las actividades del interior sean pocas, no haya una decisión estatal de defenderlas y terminar la cadena de valor del origen. En Chaco y Corrientes no hay industria frigorífica para la terminación del ganado. ¿Cuánto se va en ese ir y venir de norte a sur de la carne? La lechería, sin embargo, está aún peor. Los productores reclaman un valor de 6.30 por litro para no trabajar a pérdida, cuando actualmente la industria no paga más de 4 pesos el litro entregado en la tranquera. Usted está pagando 20 pesos el litro de leche. Tenemos que tener presente que armar una cadena de valor lleva al menos una década. Desde que levantás los galpones, instalar la maquinaria, capacitás a tu gente y armás vínculos con los proveedores y los compradores. Y para destruirla, basta un año. Es de no querer el flagelo de los juicios laborales, y eso desincentiva la inversión, porque ante la duda, el que se anima a un pequeño emprendimiento elige no contratar gente. Y aún así, las pymes son el principal motor de empleo, comentó el integrante de la Bulla Joven. Es muy lindo comprar afuera, la plata dulce, todo. Pero después, esto lo escribió Marcia Montaldoca. Esto después quedan, los muertos quedan acá, La desocupación, todo queda acá, Y vamos a ver cómo desinforma el sistema. Yo estoy cansado de hablar de cómo desinforma el sistema. Y ustedes observen lo que dicen los que la gente los tiene como próceres del periodismo. ¿En qué país el Estado les paga a la gente la luz, o le paga el gas, o le paga el bondi? Yo no conozco ninguno. Con esta frase abrió su último programa Jorge Lanata. Por cierto, en la Argentina los subsidios rozaban los $500 por persona antes del 10 de diciembre de 2015. Estados Unidos paga $700.000 millones al año en subsidios a los combustibles fósiles, lo que equivale a $2.180 por persona.
Australia a su vez otorga $1.260 per cápita para subsidios energéticos, mientras que el Reino Unido destina $41.000 millones a subsidiar las energías convencionales, lo que equivale a $635 por cada ciudadano. Informate, Jorge, informate, Renata. Textual. Acá durante 12 años se le pagó a la gente la luz, el gas, el bondi. Nosotros por 12 años pensamos que era normal. Bueno, no era normal. Eso es plata y alguien la pone. O la ponemos nosotros o la pone el Estado. No podemos aceptar como normal que el Estado pague la luz, el gas, el colectivo a la gente, manifestó la Nata en su programa. Un documento del Fondo Monetario Internacional alega incluso que los subsidios a los combustibles fósiles son significativamente importantes a nivel nacional en comparación con el PBI. En Estados Unidos 3.8%, en Australia 2%, el Reino Unido 1.4%. Al mismo tiempo los subsidios son aún mayores en proporción al PBI en países como China, 20%, India 12%, Ucrania 60%, Argentina destina el 3,25% para pagar subsidios energéticos, menos que Estados Unidos. No se puede desinformar así, la Nata. No se puede desinformar así, la Nata. Perlitas de la provincia de Buenos Aires, eso lo publicó Realpolitik, ahora en julio. Empezamos. Seguimos con la joda acá. ¿Cambiamos? No, seguimos con la joda. Este medio, Realpolitik, descubrió un millonario negociado impulsado de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense que conduce Fabián Perechok-Vink. Sepa por qué la gobernadora María Eugenia Vidal vuela en un B-200 alquilado a pesar de tener una flota de aviones propia. La legislación pública número 10/16 hace un llamado tendiente a contratar el servicio de traslado aéreo en aeronaves de plano fijo en una cantidad de 60.000 kilómetros para complementar los vuelos gubernamentales en el marco de las necesidades operativas de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria, con un presupuesto estimado en pesos 4.320.000. Lo llamativo es que efectivamente la flota de la gobernación dispone de un B-200, que se encuentra abandonado por la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial que conduce Fernando Sivac. Según le aplicaron a los profesionales allegados a Sivac, tan solo con una cuarta parte del valor del alquiler podría repararse el avión de la provincia, con muchas más prestaciones y horas de vuelo. De hecho, mientras 60.000 kilómetros implican 170 horas de vuelo, el B-200 estatal tiene una autonomía de vuelo mucho mayor. Gastamos más de 4 millones de pesos en alquilar un avión. Alquilar un avión, cuando con menos de 1 millón reparamos al nuestro. Jodita, ¿no? Otra perlita de la provincia. Osvaldo Marasco quedó herido luego de las PASO de 2015, y más aún cuando descubrió que sus propios partidarios macristas llamaron a votar en su contra en las elecciones generales, perdiendo así la intendencia por apenas un punto frente al candidato del Frente para la Victoria. Marasco habla de que para solventar la campaña en la provincia se nombraron ñoquis en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que luego fueron designados funcionarios. Nombra a Alex Campbell, su secretario de Asuntos Principales de la provincia, Diego Valenzuela, actual intendente de 3 de febrero, y Nicolás Ducoté, actual intendente de Pilar. Hay que limpiar nuestro espacio Cambiemos. ¿Cómo? Sacando nuestras partes oscuras y corruptas en forma contundente del espacio Cambiemos, explica Marasco, apuntando directamente al actual intendente Vicente López, Jorge Macri. Hay que preguntarse seriamente por qué Mauricio eliminó 2 semanas antes de las elecciones del 2009 a Jorge Macri de la presidencia del PRO provincial y por qué lo sacó de la competencia gobernadora en el 2015. ¿Por qué Calcaterra almuerza en el mismo lugar que Jorge Macri y Vicente López asiduamente? ¿Por qué fue tan amigo de los que manejaron siempre la caja en la Diputación Provincial? ¿Por qué en el PRO le tienen tanto miedo?, interroga. El empresario pone el dedo en la llaga respecto a los nuevos intendentes PRO. Varios pisos nuevos o el edificio entero lo ocupa la municipalidad paralela de Jorge Macri, justo enfrente del Monumental, frente al río, el proyecto privado más polémico de Vicente López. ¿Por qué el laboratorio Roemer tiene tan buenos contactos con Jorge Macri? Porque está en Vicente López, por eso le aporta tantos millones para la campaña personalmente.
Ahora está más claro. En una de las entrevistas, el dirigente aseguró que desde la empresa Reimers se esforzó, a través de un encumbrado accionista, colocar un candidato propio en la lista de concejales de Ituzaingó, Gastón Discalpenuovo. Finalmente se pregunta, ¿por qué está Jorge Macri en los Panama Papers? Buena pregunta, ¿no? ¿Cambiamos? ¿O sigamos? La fiscal de la patria, Delia Pinacho, es la vocera de Joe Lewis, millonario amigo de Macri, denunciado por privatizar los accesos al lago Escondido, donde se encuentra su mansión. En aquel momento, Elisa Carrió se cruzó fuerte con Pinacho, quien ahora casualmente dirigirá Radio Nacional de Neuquén. Todo arranca en 2007, cuando Carrió se encontraba en plena campaña electoral. En aquel momento, Dalila Pinacho era la abogada defensora del millonario Joe Lewis, íntimo del actual presidente Mauricio Macri. Todo está conectado. Pinacho fue nombrada de forma sorpresiva como la flamante directora de Radio Nacional de Neuquén, en una muestra más de la política de amiguismo que existe en el gobierno macrista. Resulta que Carrió en aquel momento, lejos de la existencia de Cambiemos y de Macri, denunciaba las privatizaciones de la belleza natural en la Patagonia por parte de magnates que cerraban los terrenos de sus mansiones. Ahora ya no denuncia más eso. Dos preguntas, Mauricio. ¿Cómo hiciste para convencer a Carrió que no ataque a Lewis? Otra, ¿estás de acuerdo con que no se libere el paso al lago Escondido a pesar del fallo judicial? ¿Te gustó ir ahí de vacaciones? Una noticia que a mí me dio bronca, porque esto lo puede pasar a cualquiera. En la Argentina corrupta, cualquiera está en esto, pero el final es vergonzante. El directivo de la comunidad judía Daniel Ernesto Olkeniski, de 66 años, fue detenido por orden del juez federal Luis Rodríguez, sospechado de regentear numerosos departamentos privados donde se ejercía la prostitución. Olkeniski, quien integra una comisión de la AMIA, está acusado de haber utilizado su rol de empresario de la construcción para quedarse con departamentos que alquilaba a prostitutas para que ejercieran su trabajo y les cobraba entre 1.500 y 2.500 pesos por semana y por mujer. De los allanamientos realizados en 24 inmuebles de su propiedad, 19 mujeres se encontraron víctimas de la red de trata que Olkeniski lideraba y eran obligadas a cumplir jornadas de 18 horas en la actividad prostibularia. El departamento que alquilaba prostitutas para que ejercieran su trabajo y les cobraba entre 1.500 y 2.500 por semana y por mujer. Esto puede ser negocio de cualquiera, ¿eh? Fue denunciado después a Faroni. Al mismo Mauricio Macri se lo vinculó con el proxeneta Martín. Lo curioso es que en este caso es que los abogados de Olkeniski estudian la casa para caraturarla de antisemitismo. Terminen con esa cantinera, dijo ya. Te digo honestamente, cansan, ¿eh? Vamos a hacer un pantallazo por lo de afuera, porque hay tambores de guerra. Algunos dicen ya que la tercera guerra ya empezó. Es otro esto no es guerra de trinchera como la primera o guerra de posiciones como la segunda. Es otra cosa. Pero fíjense este detalle, porque esto que voy a decir ahora no lo dice nadie, ¿eh? La red Gladio, desde hace por lo menos 4 décadas opera en Francia, Europa, Medio Oriente y África. Es el ala de la OTAN encargada de hacer el trabajo sucio. Desde hace décadas se ha fomentado la peor de la inmigración, los comportamientos más agresivos e incivilizados. Esto ha sido hecho a través de todos los gobiernos. En medio de esta masa inmigratoria hay gente puesta allí para actuar como detonadores. Allá por los 90, ya que se consideraba que Francia estaba en un estado de guerra civil contenida. En el 2000 se hizo un informe para constatar el estado de cosas, no para ser publicado. Este informe decía que existía la suficiente cantidad de armas de guerra almacenadas y escondidas en los suburbios para armar a 3 millones de insurgentes, las cuales incluían AK-47, lanzagranadas, municiones y otras armas de rusas pesadas.
Pero esto ha sido ya hace mucho, y con la guerra de los Balcanes, el tráfico de armas se ha intensificado y los arsenales han crecido. Se trata de una peligrosidad que no hay que tomársela a la ligera. El origen es un plan de la red Gladio para sumir a Francia a sangre y fuego en un caos a través de una guerra santa. Si bien todo esto existe, no tendría sentido una guerra con un solo bando. El otro bando ha sido creado, se llama Proyecto Alfi, Armada de Liberación de la Francia Islamizada. Nadie imagina lo poderoso que puede ser este bando. Se trata de un virus que está en el corazón del ejército. Muy probablemente nadie ha escuchado hablar de esto salvo algunos iniciados. Existe entre los oficiales superiores una idea de guerra santa, contraparte de los yihadistas. Es decir, que por un lado tenemos los yihadistas y por la otra su contraparte, el fundamentalismo católico. Los patriotas cuyo patriotismo han sido manipulados y desviados a lo religioso. El libro Los ejércitos secretos de la OTAN, en el que narra cómo los servicios secretos americanos, ya desde la Segunda Guerra Mundial e inmediata posguerra, mediatizaron a la ultraderecha y neofascismo europeo contra el peligro comunista en algo llamado Red Gladio. El libro pone los pelos de punta y en el mismo se llega a mencionar a algunos de nuestros héroes como colaboradores de tal red. Pienso que su anticomunismo le cegó olvidando su anticapitalismo, porque en muchos hechos eran fascistas, no extremos derechosos. Los americanos, sus aliados, fueron los culpables del afianzamiento y poder del comunismo y del fin de los fascismos, para después, casi sucesiva y paradójicamente, empezar una guerra fría. Nada mejor para ello que militares curtidos en combate real y antisurgente contra los partisanos para ser captados por la red Gladio, que llegó a utilizar a partidos de la extrema derecha y neofascistas en su propio beneficio anticomunista, al igual que hizo la KGB cuando financió a partidos comunistas europeos para que se declararan contrarios a las carreras nucleares mientras ellos continuaban con la suya. El Gladio no es una consecuencia secundaria de la Guerra Fría, sino todo lo contrario. La guerra secreta comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y todavía prosigue en la época actual. No constituye una herramienta más de la política exterior de los Estados Unidos, sino su actividad central, como ya ha quedado demostrado en las investigaciones parlamentarias realizadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, así como en los trabajos de los historiadores. Nunca hubo atentados islamitas en Europa antes de esta década. Antes eran ETA, los Grapo, Brigada Roja y demás grupos fanatizados y teledirigidos. El Islam, en sus 1000 variantes, vive a su modo. Es una religión, nos guste más, menos o nada. Y la mitad del mundo árabe quiere hacerse laica y occidental. Siria es un ejemplo de modernidad. En los 70 se sometió al tercer mundo a través de los movimientos guerrilleros financiados por el mismo sistema que ahora usa la Guerra Santa. ¿Cuál es la diferencia entre el ISIS y los terroristas de hace 40 años? Solo el motor de sus actos. Antes de la ideología comunista, ahora el factor religioso. El resultado es el mismo. Y observen ustedes que nosotros hemos vivido acá en Argentina, por ejemplo. Los militares fanatizados con un sentimiento anticomunista salieron a arrepender con todo contra la agresión extranjera, cuando era algo que estaba mandado por el mismo sistema, y era tanto el fanatismo que había de los dos lados que ahí tenemos la consecuencia que todavía estamos pagando. Y esto mismo está pasando ahora, lo que pasó en los 70 con la guerra anticomunista, está pasando ahora con la Guerra Santa. Exactamente lo mismo. Por eso sostengo que no cambia la forma de accionar de la élite, solo cambian los mensajeros y el discurso. Al margen de todo, dadas las circunstancias que nos toca vivir, no sería aconsejable que la comunidad islámica en nuestro país, con la que no hemos tenido ningún problema, saliese a repudiar los atentados y asesinatos cometidos por el ISIS, como para evitar males mayores, ¿no? Vamos a seguir con un temita que está más o menos dentro de esta misma tónica, que es el poder globalizado. El caos
no es el mayor enemigo de las clases dominantes. El caos se ha convertido en la estrategia privilegiada del sistema. La ingeniería social es la modificación planificada, sostenible y solapada del comportamiento. Se trata de transformar definitivamente la naturaleza de un ser social, individuo o grupo, y no solamente de manipularlo puntualmente. Para lograr esto, la mayor parte de las veces hay que piratear al ser social en cuestión, es decir, modificarlo sin su consentimiento. Informado subliminalmente, solapadamente, de modo que él no sea consciente de la transformación. En efecto, la mayoría de los seres sociales se han adoptado a su medio ambiente como resultado de una evolución lenta y natural. Lo que anima al capitalismo es una visión del mundo cabalística y numerológica, la gematría, donde la totalidad de la existencia puede ser reducida a números. Allí, la sustancia del mundo es cuantitativa, las matemáticas son el lenguaje de Dios. Y los valores numéricos superan los valores éticos. Ahí está la clave. El presidente de Goldman Sachs llegó a decir un día que los banqueros estaban haciendo la obra de Dios. Observen, esto es fundamental. La oligarquía capitalista necesita un suplemento del alma que va a buscar en este espiritualismo numérico, que suprime las diferencias cualitativas para dejar subsistir solo las diferencias cuantitativas. La cábala consiste en adoptar el punto de vista de Dios, es decir, situado antes de las diferencias. Realizar este punto de vista divino en el mundo consiste en destruir el mundo dado y sus diferencias naturales para volver al caos informe y primitivo, que es una masa plástica de modelar hecha de cifras. Entonces, lícito reconstruir el mundo sobre nuevas bases y nuevas diferenciaciones. ¿Por qué la cábala persigue este programa de tabla rasa global? Porque el dinero no está en el origen del mundo. Por tanto, hay que destruir ese mundo cuyo origen no debe nada al capital, para reemplazarlo por un mundo que deberá su origen al capital. El dinero debe convertirse en el origen del mundo. El nuevo orden mundial es cuando el dinero lo decide todo, ya que se ha convertido en el origen de todo después de haber destruido el mundo dado naturalmente. De un mundo dado pasamos a un mundo producido por la cima de la pirámide del capital, que se convierte entonces en la cima de la pirámide de la creación. De hecho, no se busca promover un tipo de hombre. Lo que se pretende es el fin de lo humano, por lo tanto lo poshumano, lo transhumano, etc. Ninguna diferencia debe existir como lo estipula la teoría del género para los sexos, e incluso más allá, el antiespecismo y el veganismo, que niegan una diferencia sustancial entre los humanos y las otras especies para prepararnos para el mestizaje entre los seres humanos y los animales, las quimeras genéticas que pronto saldrán de los laboratorios. Los identitarios no siempre entienden que la gran sustitución no es de una raza o de una cultura por otra, sino la de los seres humanos por máquinas. Lo que identifica definitivamente a la derecha liberal y a la izquierda libertaria es que ambas trabajan para abrir los sistemas al máximo hasta su disolución entrópica y su muerte. Desde hace décadas, los grandes servicios de inteligencia anglosajones emplean a antropólogos, etnólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores para elaborar culturalmente anzuelos narrativos adaptados a las mitologías identitarias culturales de los pueblos que quieren piratear y controlar. La ingeniería social es en cierto modo la metodología raíz de la información que expone cómo piratear un ser social después de haber dibujado el modelo detallado, la maqueta 2D. Sin tomar en cuenta esto, tomamos por espontáneos fenómenos y acontecimientos que fueron en realidad orquestados, puestos en escena, provocados, hechos construidos de manera completamente artificial. Crisis económicas, guerra, golpe de Estado disfrazados de revoluciones. ¿Empiezan a entender que la guerra es espiritual?
y este que colabora. Las franquicias del Vaticano. Al igual que cualquier empresa extranjera, el Vaticano entrega franquicias. El Papa relató que en una iglesia descentralizada, las conferencias episcopales podrían, por su propia iniciativa, no solo interpretar las encíclicas papales, sino también mirar su propia situación cultural. Podría acercarse a algunas cuestiones específicas de una manera apropiada. El cardenal Francis Arinze, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dijo que ese momento que en cuestiones de fe y moral sería imposible para las iglesias locales enseñar de manera diferente que la de Roma, ya que pondría en peligro la unidad de la iglesia. Los 10 mandamientos no están sujetos a las fronteras nacionales. Una conferencia de obispos de un país no puede estar de acuerdo que el robo de un banco no es pecado en ese país y que a las personas divorciadas se las puede volver a casar y recibir la Santa Comunión en ese país. Pero cuando se cruza la frontera en ir a otro país, ahora se convierte en un pecado. Dijo en una entrevista con Live City News en ese momento. Este hombre está haciendo todo lo posible para esa realidad de lo que yo dije en el tema anterior. Y como hay tambores de guerra, vamos a hablar poco de lo que está pasando en Europa, partiendo de Turquía, porque Turquía dio un giro complicado. Militantes del Ejército Libre Sirio, grupo apoyado armado por Estados Unidos, ya no pueden acceder a Siria desde Turquía, después de que Ankara cerrase el paso fronterizo de Bab al-Hawa, informa Deutsche Netken. De esta manera, el líder turco Erdogan no solo hizo un esfuerzo para normalizar relaciones con Bashar Assad, sino que se puso del lado de Moscú en el conflicto sirio, concluye la edición alemana. Todo ello en un creciente clima de tensión en Estados Unidos y Turquía, debido a la purga que Erdogan está haciendo ante los mandos militares más próximos a la OTAN, y se ve cada vez más obvio el acercamiento a Rusia. Nuestro principal objetivo es establecer buenas relaciones con Siria, Irak y los países vecinos en el Mediterráneo y en el Mar Negro, cita el diario alemán al primer ministro turco Binali Yildirim. Por su parte, el periodista turco Faik Bulut afirma que representantes de Ankara y Damasco ya se han reunido recientemente en varias ocasiones. Según él, en estas negociaciones el gobierno turco cuenta con Moscú y Teherán como intermediarios. Por otro lado, 7.000 policías bloquean todos los ingresos y salidas a la base de la OTAN Incirlik en Turquía. Según el ministro turco para Asuntos Europeos, Omar Selik, se trata de una inspección de seguridad. Otros medios han indicado que unos 7.000 policías armados y varios vehículos pesados han rodeado y bloqueado la base de Incirlik. La base aérea Incirlik, situada en la provincia de Adana, es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Turquía. Ahí se encuentran apostados aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos para bombardear el Estado Islámico. Asimismo, en la base la OTAN mantiene aproximadamente 90 armas nucleares tácticas. Este giro es complicado, ¿eh? Uno puede llegar a estar de acuerdo con algunas cosas, pero empieza a complicar más la región ahí. Para esto están preparándose ya, ¿eh? Rusia podría invadir Polonia durante una noche y ahogar fácilmente a sus aliados de la organización de la OTAN, según el informe, incluso si Moscú no tiene actualmente ninguna intención inmediata de desafiar directamente a la OTAN. Esto podría cambiar de forma inesperada durante la noche y podría llevarse a cabo a gran velocidad de acuerdo a los planes ya ideados, señala el informe del Centro Analítico Consejo del Atlántico de la OTAN. El informe titulado Armar con fines disuasorios afirma que la OTAN no sería capaz de responder a la supuesta agresión de Moscú, por lo que las fuerzas polacas se verían obligadas a retroceder para ganar tiempo y buscar apoyo. La presencia de la OTAN en la región no es suficiente como para lograr eso, añade el informe. Y fíjese cómo ya están empezando algunos conatos raros, ¿eh? 2 cazas F-16 polacos interceptaron un avión ligero ruso
que violó el espacio aéreo de Polonia, comunicó el Ministerio de Defensa del país. Un avión ruso de entrenamiento que se dirigía rumbo a la ciudad de Cracovia violó el espacio aéreo, dijo el portavoz ministerial Misiewicz a la televisión TVP. Señaló que la aeronave no tuvo utilización necesaria y fue obligada a aterrizar. El piloto obedeció a las órdenes al precisar que el incidente tuvo lugar el viernes. Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Radom, el piloto del avión ruso fue detenido por la policía local. Algo curioso y de lo que no se habla es de las amenazas de China a Australia. La estatal Global Times publicó una editorial mordaz pidiendo guerra entre Pekín y Canberra si Australia continúa entrometiéndose en la disputa del mar Mediterráneo de China. El Global Times, conocido por una línea editorial dura y nacionalista, criticó a Canberra el sábado en un artículo de opinión titulado Australia, el gato de papel, que aprenderá la lección, por apoyar la decisión del 12 de julio del Tribunal de Arbitraje Internacional de La Haya que contrarresta las reclamaciones históricas de Beijing sobre el mar del sur de China. China debe tomar venganza y dejar que Australia se dé cuenta de su error, dijo el editorial. El poder de Australia significa nada en comparación con la seguridad de China. Si Australia da pasos en las aguas del mar del sur de China, será un objetivo ideal para China para advertir y atacar. Parece que hay varios con el cuchillo entre los dientes ya, ¿no? Hace tiempo que vengo sosteniendo que para entender el tablero internacional solo hay que observar el comportamiento de la City de Londres. Los arreglos del único condado realmente independiente del planeta son los que marcan la política mundial. Washington, Moscú, Beijing o Tel Aviv se mueven según la City lo disponga. Vamos terminando. Uno observa al multimedio que representa los intereses del nuevo orden mundial en la Argentina tener un solo tema en su agenda, y es la corrupción del gobierno kirchnerista. Más aún, públicamente hay periodistas que piden directamente que Cristina debe ser llevada a la cárcel. Es muy probable que la señora deba ir a la cárcel. El tema es si va sola o acompañada. Y el tema tiene varias aristas. Primero, ¿quién está en condiciones morales para semejante acto? ¿Los jueces y fiscales de este Poder Judicial? ¿Aquellos que ahora sacan de los cajones expedientes que durmieron durante años? La excusa es la interferencia del poder político sobre la justicia. De acuerdo, no podían actuar. ¿Y la dignidad? Eligieron el camino más cómodo, ser cómplice, porque si no renunciaron y siguieron cobrando su sueldo, cajoneando delitos, fueron cómplices. Por otro lado están los periodistas que piden la cabeza y no se ponen colorado, hipócritas. Jorge Larata fundó Página 12 con dinero que le dio Gorriarán Merlo, manchado con la sangre del terrorismo. ¿Qué vas a decir? ¿Que no lo conocías? Alfredo Leuco fue boletinero del movimiento Todos por la Patria, autor del copamiento del regimiento de la Tablada durante el gobierno de Alfonsín, cuyo jefe era el mismo Gorriarán Merlo. ¿No tenés vergüenza? ¿Le contaste eso a tu hijo? ¿No le parece que hicieron bastantes méritos para acompañar a Cristina? Para finalizar, las autoridades y propietarios del multimedio. He hablado en este programa de la situación irregular del uso del terreno donde está Canal 13, del dinero que se ha llevado al exterior, de la compra de dólar futuro, de los métodos non santos con los que se fueron apropiando los canales del interior. Falta solamente, y estoy preparando un especial, sobre la apropiación de papel prensa, también manchado con sangre. Me parece que la celda ya debe ser muy grande. Lo que más me indigna es que si Cristina Fernández y su séquito fueron a prisión por los delitos que han causado, si están siendo juzgados si fueran juzgados por una justicia independiente, sería correcto. Ahora, que lo sea debido a una maniobra política generada para que este gobierno entreguista tenga más aire para seguir imponiendo un plan de destrucción de la Argentina, es un hecho de tan baja estopa, solo posible por la existencia de una sociedad hipócrita o atacada por el síndrome de Estocolmo.
Y la hipocresía no lleva a ningún lado. Observar al presidente de la sociedad rural, Luis Echeverre, cantando con injundia el himno nacional, donde dice libertad, 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 cuando está denunciado por trabajo esclavo en su estancia de Entre Ríos, es un hecho que nos remonta al periodo anterior a la Asamblea del año 13. Y lo más patético es que lo cantaba junto al secretario general del gremio de los trabajadores del campo, Momo Venegas, socio político del presidente Macri. Entonces, cuando se observa a los acusados y acusadores, nos damos cuenta que la solución argentina va por otro carril. Esto es Sodoma, señores. Con una calculadora vengo sumando el dinero que se encuentra de la corrupción kirchnerista. Todavía está bastante lejos de los 35 millones de dólares sacados por el grupo IEXA, manejado por Mauricio Macri durante el corralito del 2001. Y está a años luz de lo que costaron algunos de los funcionarios del gobierno actual en sus gestiones anteriores. La gente está contenta. Estamos en la revolución de la alegría, disfrutando de la tercera etapa de la plata dulce. Compren, señores, compren. Ahora bien, y no se quejen cuando el tendal de desocupados sea captado por las bandas del crimen organizado o se les deba dar planes sociales. O no sabe de dónde salieron los millones que hoy están marginados. En 1975, antes de la primera plata dulce, había un 5% de desocupación real, un 2% de analfabetismo y la distribución de la renta era 50 y 50. La excusa es que los productos son más baratos. Entonces, es más fácil destruir todo que investigar por qué son más caros. No sea cosa que si investigamos un poco, descubramos a los pulpos de la intermediación que apoyan todos a este gobierno. O nos enteremos que tenemos la presión impositiva más alta del planeta, el costo financiero más caro del mundo, manejado por los bancos que idearon este modelo. O que el sistema interno de transporte es 8 veces más oneroso debido a la destrucción de los ferrocarriles y la flota fluvial, provocado durante la segunda plata dulce menemista, financiada por los mismos que hoy nos dicen que esta es la única salida. Y se escuchan barbaridades. Yo escuché ayer al ministro de Agricultura acerca de las faltantes de la manteca decir que la leche está desviada para otras cosas que generan mayor rentabilidad, como el queso, los yogures. La manteca es un subproducto de la leche con poco valor agregado. Entonces los industriales las dedican a productos que tienen mercado interno, no les importa absolutamente nada. Este es el libre mercado, señores. Este es el libre mercado con cero control del Estado. Entonces mañana cuando usted quiere un paquete de manteca, como no hay, se lo van a cobrar 3 veces más de lo que vale en el mercado negro o sobreprecio y lo van a tener que pagar y a ellos les importa absolutamente nada. Te voy a repetir, de este gobierno 4 años nos deja en una situación de no salida, totalmente sin ningún tipo de salida. El daño que van a causar en la Argentina es irreparable. Yo veo cómo se mueven en 7 8 meses, la velocidad que están moviéndose. Esto deja en el país, es Cavallo, Martínez Dios, potenciados, juntos potenciados. Esta es la democracia, con la que se come, se educa, se vive. El gobierno del emparejamiento hacia abajo, el que garantiza la decadencia, en el que todos somos iguales. Lo mismo un burro que un gran profesor. Y no vengan con que el otro modelo son los militares repartiendo palos, o el comunismo. Primero porque los militares reparten palos por derecha o por izquierda, eso está comprobado. Depende de quién se lo ordene. Segundo, el comunismo es un invento del mismo sistema. Hay liberales por derecha o liberales gramscianos por izquierda. El cambio del sistema es doloroso, como es doloroso salir del mismo. Es elegir entre el cáncer y el infarto.
El cáncer, si se hace metástasis, como hizo este sistema, no tiene cura. Del infarto se puede salir. El comienzo del cambio posiblemente sea Singapur. Pero para que ello ocurra, debemos salir de Sodoma. Buenas noches.